Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en planchas sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese abrelatas en la mano? ¿Qué piensa usted de abrir el estrecho de Hormuz? Porque aquí estamos en una situación en que el presidente iba a abrirlo y de pronto ha decidido que va y ahora es él el que lo cierra. O sea, de verdad, esto es el delirio. Este fin de semana ha sido el delirio, el delirio. Espérese, don César, porque a lo mejor los que nos están escuchando ya ha pasado el ultimátum de Trump y lo han vuelto a abrir. Entonces, claro, es que esto es Sí, lo claro, tremendo del claro. asunto. Puede pasar una cosa y la contraria constantemente. Esto del candado sobre el candado parecía un guión de una película de los hermanos Marx, la parte contratante de la primera parte. Un Totalmente. día es yo el estrecho de Hormuz no me hace falta para nada, quedároslo vosotros. El otro día es, utilizando además palabras soeces, ordenando e instando a que Irán abra el estrecho de Hormuz de forma inmediata. Y la última, pues es directamente decir, pues ahora voy a cerrarlo yo, en un acto de piratería moderno, que es lo que están diciendo los iraníes. Dicen, oigan, están ustedes apelando al derecho internacional, están ustedes diciendo que no somos capaces de llegar a un acuerdo sentados en la mesa y ustedes son los primeros que realizan un acto de piratería en relación a ese estrecho. Vamos a dar ahora mismo la última hora, pero voy a hacer una consideración al principio porque hay mucho despistado por ahí. Claro, yo entiendo que la gente toque de oídas. Vamos a ver, según el derecho del mar, el derecho marítimo, cada país costero tiene derecho, valga la redundancia, a unas 12 millas náuticas de su propia agua territorial, ¿de acuerdo? Totalmente. Bien. El punto más estrecho en Hormuz mide 21 millas de ancho. Eso significa que Irán y Omán son dueños de todo el estrecho de costa a costa. Pero es obvio, no, pero es que Claro. de verdad es muy grave, porque es que esto es así, y esto es elemental. Claro, Claro, yo comprendo que en una época en que el derecho internacional no le importa un pimiento a nadie, y efectivamente estás viendo una violación tras otra del derecho internacional todos los días, pues están como para hablar del derecho del mar. Pero es que esto es así de obvio. claro, es verdad que hay muchos países que están diciendo, sobre todo que dependen de estrechos o dependen de canales logísticos que no son suyos o que no controlan. Dice, oiga, pues si cunde el ejemplo, si ahora todo el mundo quiere poner un peaje, es que podrían ponerlo. El otro día, la semana pasada, hacía referencia a un ejemplo que todo el mundo va a entender, el tema del canal de Panamá. Dice, no, es que hay una infraestructura que se ha hecho. Bueno, pues también hay una infraestructura que pueden hacer los iraníes. En el futuro, a lo mejor, en lugar de minas, pues pueden dragar una parte del estrecho para poder orientar la navegación. Pero vuelvo a insistir para que a la gente le queden claros los datos. Es decir, tú tienes 12 millas náuticas. Si el punto más estrecho de Hormuz mide 21 millas, pues la mitad para Irán y la otra mitad para Omán. Pero es Pues obvio, podrían es cerrarlo, sí. Irán perfectamente. controla grandes islas también como Qesm, como la propia Hormuz, Larak, Abu Musa, toda la cadena. Si navegas por ahí, pues estás en la casa de alguien. En este caso, en la casa de Irán. Luego, el Tratado de Derecho Marítimo, que considera que no se podría poner pues ningún tipo de peaje en aguas que no sean tuyas, forma parte de un tratado que ni siquiera ha firmado Irán. Es decir, que tampoco tendría por qué No, estar obligado. Entonces, si tú traes armas y traes problemas, ellos pueden decir que no pases. Aquí hay un problema y es que parece que cuando se empiezan determinadas guerras o se aprueban determinados operativos, parece que no se ha aprendido geografía en las escuelas. Se no, bombardea primero y bueno, luego se ve el mapa, ¿no? Ahí va, que estamos sí, bombardeando aquí. Claro, te sí, pasa como la semana pasada que acaba bombardeando una sinagoga dentro de Irán y dices, ¿cómo puede haber sí. una sinagoga en Irán? Porque en Irán hay sinagogas, señores. Sí, igual que hay iglesias, pero claro, esta gente ni se entera ni se quiere enterar. Otra cosa es que digas, no, el agua pertenece al país que imprima más dólares. Entonces sí, entonces toda es de Estados Unidos y puede hacer Estados Unidos lo que considere oportuno. A ver, última hora en estos momentos. Trump anuncia ayer que su país bloquea el estrecho de Hormuz a las 10 de la mañana, hora de Washington, 4 de la tarde, hora española, es decir, dentro de un par de horas. Ahora mismo estamos grabando el programa, son las 2 de la tarde, hora española.
rozando las 8, todavía no han llegado en Washington, ¿verdad, don César? Con lo cual estaríamos a un par de horas. Le preguntan a Trump, bueno, ¿y eso qué implica? ¿Es la ruptura del alto el fuego? Dice Trump, no, las conversaciones han sido satisfactorias, lo cual es falso. Y Bueno, continúa la claro, esto es mortal. O sea, las claro, conversaciones han sido sí, satisfactorias. Bueno, también depende de lo que entiendas como que ha claro, sido satisfactorio. Es que es lo que decir, estaba buscando, claro, exactamente, si tú lo que pretendías era que salieran mal y así poder claro. justificar arrasar totalmente un país, pues sí, entonces se puede considerar que son satisfactorias. No había ayer nada más que ver la cara con que Sí, sí, sí. salieron ante los medios, salieron Vance y salió Kushner. Que se suponía que no estaba. Que se Sí, suponía que no estaba, pero hombre, claro que estaba, porque qué boda sin el yernísimo. Y entonces, bueno, Vance se le veía que estaba machacado. es O que sea, de eso de decir, ha hecho un aquí he papelón hecho yo tremendo. un papelón, me han traído para que haga el ridículo, para que quede mal. O sea, Vance estaba machacado. Y sale Kastner y Kastner le costaba reprimir la sonrisa de satisfacción. O sea, diciendo, aquí seguimos adelante con los faroles, vamos a hacer lo que le apetece a mi Estado, que es el Estado de Israel y no los Estados Unidos de América, y vamos, todos están contentos. Es que en esa negociación, es decir, para poner también a la gente en situación, si no han estado escuchando el programa diariamente en los últimos días, cuando anuncia Trump que hay un alto el fuego y Irán también pues, se publica un comunicado, Trump en su propio post, que lo hace en la red Truth Social, dice que ha aceptado el documento con las 10 propuestas de Irán y que, bueno, que está dispuesto a hablar sobre ellas y que considera que hay margen no solo para el diálogo, sino para el acuerdo, y el acuerdo lo da por hecho, lo cual de ahí ya estaba manipulando la situación, ¿no? Luego, cuando llegan Vance y llega Witkoff y llegan Kastner con la delegación norteamericana a Islamabad el pasado viernes, bueno, pues se empiezan a producir una serie de reuniones. Entonces Irán lleva no solo al ministro de Exteriores, sino que lleva muchos técnicos y lleva pues ingentes cantidades de papeles, con cálculos, con propuestas, con ofertas, van a negociar. Y se encuentran allí que estos aparecen con un papelito, bueno, prácticamente llevaban 4 notas en una servilleta. Y todos los Sí, iraníes sí, dicen, sí, oiga, sí. ¿y para eso han venido ustedes aquí? ¿Qué han venido ustedes Bueno, y aquí de gira? además de los que fueron, ninguno tenía idea Nada, de nada, nada, de empezando por el nada. vicepresidente. De nada, porque lo único que les es que ellos ya fueron con el papel escrito y lo que le dijeron a Irán es, no, no, si nosotros no venimos a negociar nada, nosotros venimos a que ustedes acepten una serie de exigencias y que se resumen en pongan ustedes fin a todo programa nuclear, incluso de uso civil, entréguennos a nosotros el uranio enriquecido, hemos ido a robárselo y no hemos Además, podido, claro, sí. dejen de apoyar a los hutíes y a Hezbolá y abran completamente el estrecho de Hormuz, sin cobrar peajes por el paso. Y entonces los iraníes se quedan así y dicen, oiga, para este viaje no hacían falta alforjas, para esto No, nos hemos sentado aquí, no. porque esto es una involución clara respecto a ese principio de acuerdo, insisto, aceptado por Trump para comenzar negociaciones de alto el fuego. ¿Qué pasa? Que la Casa Blanca no estaba buscando realmente un trato. ¿Esto Vance lo sabía? No sabemos, pero ha hecho un papelón. Y Marco Rubio en su casa comiendo palomitas y partido de risa, ¿entiendes? Hombre, claro, porque Marco Rubio Es hacer que el esto lo tiene que haber hecho ridículo él. ya claro. Claro. O sea, ¿por qué no va el responsable de política exterior de Estados Unidos? ¿Y por qué mandan a Vance? Ahí hay un Ahora juego de sillas, don ahora César, tremendo. yo, sinceramente, si fuera Vance, estaría preocupado, porque primero me mandan a Hungría a apoyar a un candidato que saben que va a perder, Sí, ¿eh? ya pasó con Y el que Papa y se murió, ¿eh? Fue a verlo y se exactamente. murió. Entonces, eso de entrada. Y luego, en segundo lugar, me mandan a Pakistán a hacer el ridículo. Claro, la Entonces, historia es, es como este decir hombre es limitado mentalmente, J.D. Vance. O sea, sabemos que hacer negocios y tal, de eso sabe, porque con es su amigo listo, Peter sí. Thiel se han Sí, sí, forrado a lo sí. largo de su vida y tal. Sabemos que escribir, por lo menos, el libro de Hillbilly y tal, parece que lo escribió él. Yo le hacía por un tipo inteligente. Si vas ahí con una lista que todo el mundo sabía, a priori, que en esa lista que no ibas a ningún sitio, y luego encima te comes tú el marrón, porque Kastner se estaba riendo porque decía, no, no, si al final mi jefe Netanyahu y mi suegro Donald Trump, pues al final van a tener que ir de la mano y no se va a abrir Hormuz. A quién beneficia fundamentalmente que no se abra Hormuz? A Israel. Naturalmente. Beneficia fundamentalmente a Israel. Bueno, porque Israel ya está apuntando a lo que sería la nueva ruta marítima que la Claro, controlaría claro, Israel. O claro. sea, Israel es dañino hasta unos extremos que es que, sinceramente, hay momentos en que te paras a lo largo del día y dices, no puede ser verdad. O sea, no puede ser Y luego verdad que sea coincidiendo tan dañino. todo esto, don César, casualidades de la vida,
con que sale Melania Trump en una rueda de prensa sin preguntas a azuzar el fantasma de Epstein, mientras Israel seguía presionando cada vez que Donald Trump decide tender la mano dentro de su estrategia, que ya conocemos todos, las estrategias de Donald Trump, pero siempre que intenta rebajar el tono, siempre que intenta hacer una desescalada, en cualquier momento que considera, bueno, vamos a ver si ponemos paños calientes, vamos a sacar la zanahoria en lugar del palo, aparece algo relacionado con el caso de Epstein. ¿Ha influido esto en el nuevo órdago presidencial? Un día vamos a hablar largo y tendido del tema de Melania, porque digo, si me pongo a hablar hoy de Melania, estamos 1 hora y media, hacemos un reseteo solo de Melania. Porque Bueno, Melania, claro, que y después de tenía lo que ha relación con él. salido, y Claro, después de lo que ha salido, y ni de le lo que, cuento. y de lo que va a salir. Y de lo que va a salir, ¿eh? Porque hay denuncias importantes y porque Melania y Trump se conocen y empiezan a tener relaciones gracias a no solo a Epstein, sino a Ghislaine Maxwell y a toda esa red. Un día vamos a entrar a fondo con documentación, porque yo entiendo que eso es mejor hacerlo también los sábados en el Gran Reseteo para poner la documentación y que todo el mundo vea claramente lo que hay. Es notable comprobar que siempre que Trump afloja la presión respecto a Irán, el fantasma del proxeneta que trabajaba entre otras agencias para el Mossad aparece para acercar al inquilino del despacho Oval. Y esto es una cuestión que, aunque a algunos les pueda parecer que queda fuera de toda esta fotografía, esto pesa y mucho en las decisiones que se toman en la casa. Otro de los compromisos que se negó a admitir Vance, cuando los iraníes dicen, bueno, ustedes nos dijeron que si se producía el alto el fuego, ustedes van a ir desbloqueando parte del dinero nuestro que hay de transacciones petroleras que tienen ustedes congeladas en el sistema SWIFT. Hay unos 27.000 millones de dólares. Y además van a retirar las sanciones en el futuro. Y dice Vance, no, a mí me han dicho que no. ¿Cómo que le han dicho a usted que no? Dice, bueno, asegúrese. Y entonces Vance coge el teléfono y llama a Trump. Le llamó más de 12 veces. Estuvieron 20 horas de negociaciones con el papelito este de Estados Unidos. Es decir, que allí los únicos que pusieron soluciones encima de la mesa fueron los iraníes. Es que esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. Y en un momento dado, Vance pide permiso para llamar a Netanyahu por teléfono. Bueno, eso indica quién manda Claro. realmente en Estados Unidos, y eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. A mí, como ciudadano americano, me indigna. Me Ahora indigna que el sí, vicepresidente de mi claro. país tenga que pedirle permiso a Netanyahu como si se lo tuviera que pedir a Xi Jinping o a Perico el de los palotes. Eso es una vergüenza. Pero así de claro. Esto implica que todas las propuestas que hicieron los iraníes fueron rechazadas, porque Estados Unidos, como digo, iba con esa hoja de ruta. Vance, cuando llama a Netanyahu, le llama para el tema del uranio. Dice, "Oiga, pero es que esto ya aceptaron en su momento". Dice Netanyahu que no, que hagáis lo que os he dicho y punto. Que hagáis lo que os he dicho y punto. Ahora, la oficina de Netanyahu lo que está haciendo es filtrar a la prensa que habló con Vance después de la reunión. Sí, después de la reunión Ya, también habló, pero durante la reunión, seguramente sí. 12 veces con Donald Trump y una con Netanyahu, que sepamos. Que sepamos. Recordemos que antes del primer bombardeo norteamericano, porque esto a la gente se le olvida rápido, el gobierno de Teherán aceptó las pretensiones norteamericanas presentadas por Witkoff y por Kashner en relación con dejar de enriquecer uranio y permitir el acceso a inspectores no del Organismo Internacional de Energía Atómica solo, sino también inspectores enviados por Estados Unidos. Es entonces cuando se produce el atentado contra Khamenei. Entonces, oiga, si usted no quiere llegar a un acuerdo, pues está haciendo todo para no llegar a ese acuerdo. En estos momentos, esta misma mañana, 2 petroleros vinculados a Irán han abandonado el Golfo Pérsico a través del Estrecho de Hormuz, en medio de esa anticipada imposición del bloqueo de Estados Unidos, que veremos si finalmente se hace o no. Según datos de seguimiento marítimo de Kepler, un buque con productos petroleros iraníes, y luego otro, el New Future, que llevaba diésel cargado desde el puerto de Hamriyya, en Emiratos Árabes Unidos, según también datos de Kepler, y parece que algún otro superpetrolero iraní ha partido. Recordemos, el Tesoro de Estados Unidos, porque para que vean hasta qué punto esto es una locura, es un circo, el Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, hace un par de semanas lo que hizo fue sacar el petróleo iraní en mar de las sanciones de Estados Unidos para que lo pudieran vender, para que no hubiera una presión tan alcista en los precios del crudo, y permite, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos del Tesoro permite a Irán vender su petróleo, y dentro de 2 horas le van a poner un bloqueo en el puerto. Hay una moratoria de 30 días para las ventas de petróleo iraní
que termina el 19 de abril, dentro de una semana. Mientras tanto, Pakistán, que está ejerciendo intermediario, dice que las negociaciones no han concluido, que siguen negociando. Dice que avanzan en la dirección correcta, con lo cual cuidado porque podemos estar viendo una de las clásicas operaciones de Trump. No es casual que esto se haga en pleno fin de semana, antes de que abran los mercados el lunes. Yo estoy esperando, ahora mismo tengo en pantalla la red Truth Social de Donald Trump, que es donde prácticamente es su departamento de comunicación, es lo que utiliza para comunicarse, por si antes de que llegue ese momento, incluso si estamos aquí haciendo el programa El Despegamos, de repente empieza, bueno, pues igual estamos negociando, he recibido una llamada de Pakistán, igual me pienso lo del bloqueo para volver a manipular la bolsa. Porque esto ya lo hemos visto. Esto ya lo hemos visto. Sí, lo que pasa es que lo que es increíble es que la bolsa se deje manipular a estas ¿Por alturas. qué? O a lo mejor es inevitable, Claro, ¿no? ¿por qué? Porque al final se está engañando a los pequeños inversores, porque los grandes Claro. saben perfectamente lo que va a decir hoy Trump. Y se Exactamente. posicionaron ayer. Claro, si es que esto es bueno, los piratas eran unos amiguetes, eran bueno, pues los adalides de las normas y de las regulaciones y del derecho internacional marítimo, eran los piratas comparados con Bueno, estos. los piratas tenían un código de honor, Sí, exactamente. igual que la mafia. O sea, esta Claro. gente no. O sea, El Wall Street Journal está diciendo en estos momentos que las puertas de la diplomacia permanecen abiertas. bueno. Aunque la reunión entre las delegaciones de ambos países acabará como el rosario de la aurora. Es que es tremendo. Es tremenda la jugada. A ver, varias cuestiones, ¿no? Porque vamos a analizar esto, porque es posible que hoy, pues a lo mejor no lo bloquee, pero mañana igual Trump dice que ya no lo va a bloquear nunca más y dentro de una semana vuelve otra vez la burra al trigo. Vamos a analizar qué pasaría, ¿de acuerdo? En primer lugar, habría que calibrar hasta qué punto el gobierno de Estados Unidos no solo tiene la voluntad, sino también la capacidad de lograr el objetivo. ¿Puede el gobierno de Estados Unidos, el ejército estadounidense, solo, sin apoyo exterior, establecer un bloqueo a las puertas de Irán cuando Irán ha demostrado que se puede defender y se puede defender notablemente? Es más, cuando hay algunos buques norteamericanos que se han tenido que ir del estrecho de Hormuz, buques militares, después de haber sido disparados y en algunos casos acertados por los iraníes. ¿Qué pasó en el estrecho de Bab al-Mandeb cuando fueron británicos y norteamericanos a intentar doblegar a los hutíes que estaban allí también bloqueando ese estrecho? Pues que no pudieron detenerlos. Es decir, el ejército norteamericano no ha sido capaz de liberar rutas comerciales usando la fuerza bruta. En los últimos tiempos, ninguna. Y de hecho, Irán no solo podría atacar embarcaciones de Estados Unidos, sino que los propios hutíes volverán a bloquear su estrecho, acabando con las rutas alternativas que tienen los países del Golfo para eludir el control de Teherán. ¿Se está buscando que el petróleo se vaya a $200? Porque yo esa es la sensación que tengo. Da la sensación. Hay días que da la sensación. Yo es la sensación que tengo, dice, oiga, pero si cada vez que hay posibilidad incluso de reducir ese precio del barril, aunque luego se continúe la contienda e incluso pues haya paréntesis, altos el fuego, que aproveche Estados Unidos, ¿no? para convencer a los países del Golfo de que hay que seguir adelante. Esta mañana hablaban Irán y Arabia Saudí, parece más cerca Irán y Arabia Saudí en estos momentos que Arabia Saudí y Estados Unidos. Claro que para eso le ha tenido que destruir algunas refinerías Irán a Arabia Saudí para que se diera cuenta de quién realmente tiene capacidad de atacarles y quién no tiene de defenderles. Y la gran cuestión aquí, si petroleros chinos entran en el Golfo Pérsico, porque aquí el bloqueo no es que se ponga un bloqueo y nadie pueda entrar ni salir, lo que se dice es que no se va a permitir entrar a buques que tengan como destino puertos iraníes y no se va a permitir salir a buques que tengan como origen puertos iraníes. Ese es el bloqueo que establece Estados Unidos. Si los petroleros son chinos o van a China, ¿los va a parar Estados Unidos? ¿Cómo? ¿Les va a disparar? Si no se detiene, ¿les va a disparar? ¿Detendría Estados Unidos a los petroleros iraníes que están cargando fuera del estrecho de Hormuz, en Hask? ¿Estos pueden cargar o no pueden cargar? Luego la cuestión inflacionaria, lo acabo de comentar, el propio Tesoro norteamericano ha aplicado una exención de las sanciones a Irán para que puedan vender el crudo que ya está en el mar. Y aquí está la clave del asunto. Si tú bloqueas el estrecho para que los puertos iraníes no puedan ni recibir ni entregar mercancía, ¿esto implica que Irán deja de ganar dinero por la venta de crudo? No. ¿Por qué? Porque antes de que comenzara la guerra, Irán precargó petroleros a 3 veces su tasa normal de exportación. Esto implica
que unos 174 millones de barriles de petróleo iraní estaban en almacenamiento flotante, fuera del estrecho. 150 millones de barriles de crudo y el resto en productos petrolíferos. Estas cifras son de la inteligencia británica, la inteligencia naviera británica. Más del 90% de este crudo está destinado a China y está transportado en gran medida por petroleros de la denominada flota fantasma que navegan a oscuras, en algunos casos bajo pabellón iraquí, lo conté la semana pasada, que serían unos 130 en estos momentos. Todo esto están fuera del estrecho. Por lo tanto, un bloqueo naval estadounidense, aunque, bueno, pues de cara a los titulares, pues pueda ser una medida que pueda emplear Trump, ¿no? Como de presión o como de propaganda interna para que parezca que tiene algo con lo que negociar en ese acuerdo de alto el fuego con los iraníes, pero ya está, siempre y cuando se mantuviera durante poco tiempo. A lo cual hay que sumar también los 23 millones de barriles de crudo que Irán tiene al este de la línea de bloqueo que teóricamente ha establecido Estados Unidos en el Golfo de Omán. ¿Cuál es el efecto que tendría un bloqueo prolongado en la propia economía norteamericana? Porque es que acabamos de ver cuáles son los datos de crecimiento de Estados Unidos, de la economía norteamericana. Se publicaron a finales de la semana pasada. No es que sean muy buenos que digamos, ¿eh? El Producto Interior Bruto de Estados Unidos en el último trimestre del año pasado creció 0,1%. 0,1%. Una décima menos de lo estimado. Decían que había sido 2 décimas. Si cogemos los datos anualizados, es un 0,5%. Es una cifra de estancamiento económico. Si cogemos la cifra anual completa, estaríamos en un 2,1%. ¿Ven cómo la cosa va subiendo? Pero en realidad solo ha crecido 1 décima la economía norteamericana. Y si tienes un contexto inflacionario, con los problemas que hay dentro de Estados Unidos económicos y de los cuales ya hemos hablado en un montón de ocasiones, no, pues tienes ahí un problema adicional. Hay un informe que elaboró la Fundación Heritage en el año 2007 para ver cómo impactaría un cierre, en este caso por parte de Irán, del estrecho de Hormuz, cómo impactaría en la economía norteamericana. La Fundación Heritage, pues una de las fundaciones más cercanas al gobierno de Trump, un clásico, ¿no? Bien, del establishment puro y duro, además del ambiente Totalmente. trumpista. Vale, Totalmente. muy visionista, o sea, con todo el paquete. Es decir, estos no son sospechosos tampoco de estar en contra. Ni Entonces mucho decía menos. este informe, si Irán provoca una crisis energética, que es como lo planteaban ellos, modelizan un juego de simulación bélica, porque tenía sentido pensar en que Irán podría usar este arma en cualquiera de los casos. En este caso, quien lo va a usar es Estados Unidos contra sí mismo. ¿Por qué? Porque según este contexto, el petróleo se iría fácilmente a $150 el barril y se quedaría ahí. El PIB real de Estados Unidos caería en 160.000 millones de dólares en un solo trimestre. Se perderían más de 1 millón de empleos no agrícolas. El ingreso personal disponible real bajaría en más de 260.000 millones de dólares y habría una recesión de 3 años. Esto lo dice la Fundación Heritage si se mantuviera bloqueado el estrecho de Hormuz mucho tiempo. Por eso, Trump, cuando dice públicamente que a él no le importa lo que suceda en el estrecho de Hormuz, y nosotros decimos, claro que te importa, Donald, claro que te importa, porque vuestros propios informes así lo indican. Es que uno no puede apartarse de lo que está ocurriendo ahí. No, yo es que soy exportador neto de energía o de hidrocarburos, ya. O como me decía un oyente esta mañana, creo que era oyente. Si era oyente, mis respetos, y si no era oyente, pues también. Decía, no, hombre, Lorenzo, porque al final Estados Unidos con el petróleo de Venezuela y con el petróleo de Canadá, el petróleo de Venezuela y el petróleo de Canadá no es el petróleo del Golfo Pérsico. No es el mismo tipo de petróleo. No. Ese petróleo hay que refinarlo. El petróleo pesado de Canadá, que Estados Unidos importa mucho petróleo de Canadá y va a tener mucho petróleo venezolano, va a hacer necesario una gran inversión en refino. Y dentro de unos años, yo no tengo ninguna duda que Estados Unidos, si quiere, puede ser la mayor potencia petrolera del mundo. Yo creo que en estos momentos ya lo es. Pero eso no implica que no te vayan a afectar un corte total de cadenas de suministro. Porque al final todo el mundo te va a llamar a ti. Y es verdad que tus empresas van a ganar un montón de dinero vendiendo hidrocarburos, pero va a haber un problema de suministro global. Y eso afecta a Estados Unidos. Y luego Netanyahu, que no quiere que Hormuz se abra porque ellos aspiran a controlar ese flujo de energía hacia Europa gracias al cierre de Hormuz, y lo que quieren es que esa potenciación de Estados Unidos como gran país petrolero se complemente con que todo el petróleo del Golfo Pérsico fluya hacia Israel y de Israel ya a Europa y a quien haga falta. Por supuesto. Ese es el plan. Ese es el plan. Ese es el plan.
Y toda la operación en Gaza va dirigida también a esa línea. Luego está la cumbre de Estados Unidos y China, que se va a celebrar dentro de un par de semanas, dentro de 3 semanas. Ahora vamos a hablar del viaje de Sánchez. Pero lo primero que ha hecho Trump es amenazar a China con aranceles del 50% si descubre que envía material militar a Irán, dice. Pero vamos a ver. Si Trump se la tuvo que envainar en la guerra comercial con China porque Xi Jinping le dijo, si no te compro la soja y no te vendo las tierras raras, no puedes sacar adelante ninguno de los planes agrícolas dentro de tu propio país y sobre todo no puedes sacar adelante todo el complejo militar industrial. Es decir, Trump no tiene capacidad de amenazar a China. De hecho, ese gran titular que yo he visto en algunos medios, cuando luego he entrado a ver qué es lo que había dicho Trump, es verdad que dice eso, pero acto seguido ofrece a Xi Jinping todo el petróleo de Estados Unidos. Dice, oiga, en lo que respecta a China, China puede enviarnos sus barcos. China puede enviar sus barcos a Venezuela. ¿Ya puede vender Venezuela a China? Claro que puede vender Venezuela a China. Pero pagando con el sistema SWIFT. Pagando a través del sistema SWIFT, el que controla Estados Unidos. Trump no, el tema no era no venderle el petróleo a China. El tema es que se lo vendaban a China y luego China, si puede pagar con dólares, mejor, pero sobre todo que pague dentro del sistema SWIFT. Y ha dicho, si es que nos sobra la producción y probablemente vamos a vendérselo por menos dinero. Le ha ofrecido Trump una rebaja a China del petróleo venezolano. Esto ha pasado completamente desapercibido, claro, con tantas noticias. Dice que ¿cómo que tiene sobreproducción Estados Unidos en Venezuela? Es que es falso, no tiene sobreproducción. La podría tener en el futuro, la podría tener, pero ahora no. ¿Por qué? Porque hay que meter inversiones, hay que meter dinero. Las petroleras norteamericanas han dicho que ellas no ponen $1. Lo cual tiene mucha lógica. Claro, dice, no. Dice, vamos a pagarlo nosotros ni de broma, que lo paguen otros. Petro seguramente lo acabe pagando. Luego Trump dice, no, yo es que tengo una relación muy buena con el presidente chino, vamos a trabajar muy bien juntos. Hemos sido duros pero justos con Pekín. ¿Y esto cómo se come con que ahora digas que vas a bloquear petroleros que lleven el crudo o los productos derivados a China? Por cierto, Trump dijo que los aranceles iban a traer empleos de cuello azul de vuelta a los Estados Unidos, Sí, es decir, sí. el Se está empleo viendo, industrial. sí. Bueno, ya han hecho algún estudio sobre Sí, el sí. efecto de los aranceles y Ujú. más del 90% del coste los hemos pagado los ciudadanos americanos. Sí, sí, sí. O sea, le ha salido, como diría un castizo, el pan como una sopa. Y además se han destruido empleos en manufactura. Los Efectivamente. Estados Unidos el año pasado perdieron 150.000 empleos en manufactura, que es verdad que no es mucho, teniendo en cuenta todo lo que es el país, pero tampoco se ganó ese empleo. Eso sí. Confianza del consumidor. Vámonos al otro sitio, a la demanda. La Universidad de Michigan elabora la encuesta de confianza del consumidor, bueno, la llevan elaborando desde 1952. Es el indicador clave siempre, un clásico, ¿no? Entre los periodistas que nos dedicamos a la macro, el índice de confianza del consumidor de Michigan. Está en su lectura más baja de la historia. Nunca ha sido más bajo que en estos momentos. Luego introduce la Universidad de Michigan un pequeño comentario para valorar ese indicador. Dice, no, esto es por la guerra, porque el 98% de las encuestas se realizaron antes del anuncio del alto el fuego el 7 de abril. Dice, pues si esto es por la guerra, peor me lo pone. Porque es que desde 1952 no ha pasado nada más grave de lo que está pasando ahora. Es que si esto es lo más grave que ha pasado desde 1952, vamos a tener que atarnos los machos, ¿eh? Sí, Yo veo a la gente muy tranquila. sí. Yo veo al personal muy tranquilo. Oiga, uno se coge cualquier sector, analiza. Todos los sectores en estos momentos tienen una crisis de suministros. Todo el mundo está haciendo cuentas a ver cuántos días le queda de hidrocarburo, de derivado de petróleo, fertilizante, urea, helio, y comprando todo lo que se puede, lo cual está aumentando más los precios. Luego, los fabricantes chinos de tecnología, ligados a las renovables, frotándose las manos. Diciendo, pues estupendo, ya se están beneficiando de la escasez de suministro en el Golfo Pérsico. Porque el aumento de los precios del petróleo y del gas, junto con el renovado énfasis con la seguridad energética, pues está impulsando la demanda de baterías y vehículos eléctricos. Claro, Ursula von der Leyen está ahora mismo, bueno, entre lo de haberse quitado de encima a Orbán No, y la posibilidad de plantear lo de, oiga, lo de Hungría, ¿no iba a dar un pucherazo Putin? sí, ya se ha visto el pucherazo de Putin, sí. Se suponía, ¿no?, que iba a ganar Orbán seguro, porque además iba a haber un pucherazo y esto, bueno, pues iba a provocar claramente un enfrentamiento con la Unión Europea. Dice, Sí. oiga, pero si el opositor ha ganado con una mayoría, bueno, muy amplia, ¿no?
mayoría de 2/3 que le va a permitir además aprobar rápidamente leyes sin oposición y acabar con la estructura que Orbán ha ido construyendo a lo largo de 16 años en el poder. Dice, bueno, pero ¿ha habido pucherazo o no ha habido pucherazo? Pues claro que ha habido pucherazo. Pero ha habido pucherazo previo. No sé si ha sucedido algo en las urnas. Me parece difícil, ¿eh? Con este resultado tan salvaje. No sería la primera vez que se hace, pero sobre todo por la actitud de Orbán, que enseguida entregó la cuchara, él tenía que saber que no iba a ganar. Porque él rápidamente comunicó que Sí, sí, felicitaba al líder opositor sí. y yo creo que a partir de ahí cualquier referencia a que haya habido un pucherazo, no, el pucherazo es el previo, es decir, tú estás castigando a los húngaros y le estás diciendo que la única vía posible es la vía de la mano de la Unión Europea. Sí. Y al final, Y pues de la OTAN, convences, claro, y de la sumisión. claro, y al final vas convenciendo a la gente. Tú retienes fondos de la Unión Europea para bloquear el crecimiento económico. No importa cuántas reformas lleves a cabo, no te da el dinero de la Unión Europea. Ahora mismo Peter Magyar, el vencedor, el gran ganador de estas elecciones, ya está viajando para conseguir el maletín de turno. Dice que es el dinero de todos los ciudadanos del país. Bueno, pues a ver qué hacéis con él, a ver si nos lo lleváis como en otras ocasiones, ¿no? Porque el primero que también estaba aplaudiendo con las orejas era George Soros. Hijo, estaba ahí No, Alex, ese estaba Alex, Alex. entusiasmados. Sí, sí. Alex estaba loco de contento. Está entusiasmado. Dice, oiga, ¿alguien le ha explicado a este tipo quién es el que ha ganado las elecciones? Dice, claro, si este es uno que sacaron del partido de Orbán para convertirlo en un agente a sueldo. Claro, si saben perfectamente quién es. Zelensky también. Dice, Claro, bueno, algún. ese está Claro, loco de contento, claro. vamos, ese es algo Pues lo ya primero por que va a demás. hacer. Claro, la historia es: este nuevo Parlamento podría votar para levantar el veto al dinero que se va a entregar o que va a entregar la Unión Europea a Zelensky. Son 90.000 millones que quedan bloqueados por el veto del Parlamento húngaro. Claro, hay gente que dice, oiga, ¿y cómo puede ser que haya mucha gente progresista, globalista, de izquierdas, cada uno como quiera denominar a este tipo de grupos? ¿Por qué se alegran si el que ha ganado es un nacionalista y promotor del control migratorio? Porque es otra herramienta más de los enemigos de las soberanías europeas. Es decir, Totalmente. este no es nacionalista, no me lo presentes No, como no, tal. no, 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 no. Es un Feijóo. Es un Feijóo. Esa es la realidad. Con lo cual, el votante húngaro, que mayoritariamente está escorado hacia la derecha, pues piensa que efectivamente es uno de los nuestros y te vas a enterar de lo que es uno de los Y nuestros. luego además, insisto, el castigo de años y años. Prohibir a los estudiantes del programa Erasmus del país por algo que también existe en Estonia y Austria para que la juventud odie al gobierno. Si se presentan cargos contra el candidato de la oposición por cualquier motivo, votar en el Parlamento Europeo para mantener su inmunidad y que no pueda ser Sí, responsabilizado. Crear sí. un bloqueo petrolero contra él durante el periodo electoral para causar dificultades económicas con atentados de Ucrania. Proporcionar asistencia al servicio de tecnología del espionaje desde el extranjero al partido de la oposición. Filtrar conversaciones telefónicas de hace años antes de las elecciones empleando 3 servicios de inteligencia europeos, en las que en realidad no hay nada nuevo en el contenido, pero que ayudes a hacer prensa amarilla. Aumentar el alcance del candidato de la oposición en Facebook con Meta para que tenga tantas impresiones como Donald Trump en su propia página de Facebook. No investigar nada con la ley de servicios digitales, difundir la narrativa falsa con una red coordinada internacionalmente de que hay agentes rusos presentes y que están robando las elecciones. Podría estar aquí toda la noche. Sí. Oiga, ¿y esto no es pucherazo? Hombre, pues claro que es pucherazo. Esto es influir, esto es no permitir que los ciudadanos voten en libertad. Que luego Y Sí, en caso de que no hubiera salido bien todo claro, esto, claro. además tener preparado un Maidán. Claro, porque esto ya se hace, ¿no? Esto ya se ha hecho en otras elecciones en el este de Europa. Lo que pasa es que en Sí, otras ocasiones no ha funcionado. Bueno, pues veremos si. En Polonia también sucedió algo similar, ¿no? Salvando las sí, distancias. sí, Al sí, final, bueno, pues colocas ahí a Donald Tusk, que es de los suyos, y como digo, von der Leyen estaba muy contenta y Mark Rutte, secretario general de la OTAN, pues también estaba muy contento con todo ello, ¿no? Y además planteando la idea a Bruselas de que a partir de ahora se va a flexibilizar las ayudas de Estado para facilitar la respuesta a la crisis, que van a ser más comprensivos con las ayudas públicas, pero tendréis cuajo. Pero si sois una caja registradora de las grandes corporaciones, ¿cómo que comprensiva con las ayudas públicas? Ayudas públicas para que los Estados miembros puedan responder ante la crisis energética, nos dicen. 22.000 millones de euros, dice Ursula von der Leyen, que
nos faltan por la factura de combustible. ¿Esto me lo van a enviar a mi casa en un sobre, mi parte, o cómo lo Sí, van a hacer esto? sí, ¿No? exactamente. Oiga, mándeme mi parte y tal, y ya veré yo lo que me lo gasto, ¿no? No, no, esto hay que dárselo a las empresas y tal. Bien. Y luego Sánchez aprovechando la jugada de forma tremenda, ¿no? De forma Bueno, tremenda. hay que reconocer que al final, Sánchez es el más listo. Es decir, es triste porque, vamos, En estos tampoco momentos Sánchez está haciendo lo que tiene que hacer. sí, Nunca pensé que fuera a decir eso. sí, Está sí. haciendo lo que tiene que hacer. No, nadie lo pensábamos, pero hay que reconocer que es el más listo de todos, el que más le ha cogido el pulso a la situación y el que, bueno, va a dar sopas con ondas al resto, porque el resto, pues están donde están, ¿no? El viaje de Sánchez a China justo en estos momentos tiene un significado enorme, porque además se produce después de que la Casa Blanca aplazara la cumbre entre Trump y Xi Jinping, eludiendo a falsas cuestiones sobre la posibilidad de realizar un viaje en este contexto bélico. Es imposible garantizar la seguridad. Y este hombre se presenta, es la cuarta vez que se presenta desde el año 2023. El viaje bueno es este, ¿eh? En el que se ha llevado a Begoña como si fuera Jacqueline Kennedy es este, ¿eh? Sí. Que está ella en China, allí a lo Jacqueline Kennedy total, y la acaba de procesar el juez Peinado por 4 delitos. Sí, bueno, el juez ¿Eh? Peinado que diga lo que quiera. Tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación, apropiación indebida. Diga, pero ¿y esta señora dónde está? Esta señora está en China. Está en China allí dando vueltas con el presidente, que además realiza esta acción exterior, como bien acaba de apuntar usted, mirando al interior, pero con un movimiento que van a poder seguir otros países europeos. Sánchez les está abriendo el camino a los Merz, a los Macron, a los Meloni, para que digan, bueno, pues sí, ¿cómo no nos vamos a sentar con el chino? Si este se está sentando también con el chino. Claro. O sea, todos aquellos que públicamente no admitían o en alguna rueda de prensa dejaban caer, oiga, tampoco nos vamos a desconectar de China, pues ahora lo tienen perfecto. Y él encima se dará puñetados en el pecho con razón diciendo, no, no, pero si yo os estoy diciendo que hay que apostar por esta vía. Y esta puede ser otra de las consecuencias de la guerra contra Irán, que la ruptura del relato y del discurso atlantista en Europa, digo el discurso, no de la influencia, es que la influencia no desaparece, el discurso, facilite a muchos países europeos en apuros, pues mejorar sus conexiones con China, donde ya en buena medida están, aunque no quieran admitirlo. Y esto podría tener consecuencias económicas y geopolíticas de mucho calado en una Unión Europea en la que España, como anticipábamos también la semana pasada, podría aprovechar además el aumento de las llegadas de turistas. Ya está habiendo informes que confirman que el cierre de mercados en Oriente Medio va a beneficiar notablemente a España. Y ya los agentes y empresas del sector están descontándolo. Y se espera un verano récord por el desvío del flujo de visitantes. Y si a esto le suman la ofensiva regulatoria para establecer nuevos mecanismos de censura en redes sociales, que en ello está, y sobre todo la barra libre de Bruselas para seguir elevando la deuda pública, acabo de decirlo, ayudas públicas, ayudas de Estado, entonces es muy posible que veamos cómo el Producto Interior Bruto español crece por encima del de los países de los entornos. Sí, sí, Claro. sí, es hombre, no es que haya una seguridad total y absoluta, pero que es más que posible, es más que Si lo posible. está haciendo ya, si es que lo está haciendo ya. O sea, mientras Bruselas no plantee una retirada de las ayudas públicas, una retirada del uso de la ayuda pública como mecanismo de crecimiento, España está salvada. El problema es cuando Bruselas tenga que atar los machos. ¿Qué pasa? Que en un contexto de crisis económica, de crisis energética y de recesión o esta inflación en la mayor parte de los países del centro de Europa, pues entonces tú no puedes cortar ese grifo. Y es que encima Sánchez está haciendo lo que a Ursula von der Leyen realmente quiere, porque Ursula von der Leyen no va a decir que hay que hacer negocios con China. Pero cuando Ursula von der Leyen dice que hay que apostar por las energías renovables, hoy le ha vuelto a decir que hay que electrificarlo todo, lo que nos está diciendo es que nos tenemos que sentar con los chinos, y los chinos no se puede electrificar nada. Entonces España, Europa también, pero España como uno de los principales países en renovables necesita a China para mantener su apuesta energética y para recuperar el sector del motor, con las baterías. Y esto junto con el aspecto de política exterior que acabo de mencionar, pues es la razón de que Sánchez haya visitado Pekín 4 veces en 3 años. Aunque este es el bueno, ¿eh? Este es el bueno. Con la delegación encargada de lubricar relaciones empresariales que intentan abrir camino a las exportaciones españolas, productos agrícolas, ganaderos, el porcino, el famoso porcino, manufacturas. Entonces la idea de Sánchez es presentarse como el articulador de una mejor relación entre China y la Unión Europea.
Y de paso, pues te quitas de en medio de España, eludes la sesión de control al gobierno en la segunda semana del juicio en el Tribunal Supremo, que pone al PSOE contra las cuerdas, nadie te podrá decir nada de tu mujer porque estás en China con ella, y esta es la estrategia. Y luego cuando vuelva, el viernes tiene una cumbre con Lula da Silva. Sí, sabe Claro, muy claro, claro, claro. claro, claro. Y nos dirá que si los BRICS, que si no sé qué, que si que si hay que apostar por la paz. Que insisto, que es que lleva razón. Si ya, a ver, si él todo esto lo estuviera haciendo de verdad, España tendría una oportunidad de oro para sacar tajada de su relación con China en la relación con Hispanoamérica, con los países de Hispanoamérica. Totalmente. Podríamos ser el primo de Zumosel de los países de Hispanoamérica, no en el ámbito militar, pero sí utilizar la conexión europea con la conexión china. ¿Lo vamos a hacer? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Luego, Sánchez se va a Chipre la semana que viene, a cumbre informal de la Unión Europea. A este hombre no le vamos a ver por aquí, este hombre tiene la maleta hecha. Y mientras Feijóo y Abascal, pues atrapados en una relación antinatura, en la que lo único que comparten es su apoyo incondicional a Trump y Netanyahu, que es posiblemente lo que les pueda pasar más factura en las urnas. O sea, lo que comparten de verdad es lo que los españoles no quieren. Bueno, por cierto, a ver si Sánchez se cruza con Lavrov, porque Lavrov va también a China. Para que China es muy grande, ¿no? como, como decía aquel, ¿no? Dice, pues Es sí, muy grande, sí, es muy grande, efectivamente. claro. Dice, va para Madrid, bueno, saluda a Manolo de mi parte, ¿no? Bueno, pues Sí. esto es un poco igual. Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, que va a China, y van a hablar ahí, bueno, pues yo creo de la agenda de la reunión que va a mantener luego Xi Jinping con Donald Trump, que veremos en qué términos se produce, ¿no? Y luego, por terminar un poco con el tema energético, pues también confirmar algo que, pues, para los oyentes de este programa no es noticia. En España, pues sí ha generado mucho revuelo en los últimos días, después de que se han ido publicando algunos audios de técnicos de red eléctrica admitiendo en privado que el sistema eléctrico español no puede soportar el cierre de las nucleares. Bueno, pues llevamos años diciéndolo. Y lo decíamos no porque seamos muy listos, sino porque yo he hablado personalmente con técnicos de red eléctrica en muchas ocasiones a lo largo de los últimos años. Y con gente de las operadoras y con técnicos incluso del ámbito renovable que me dicen, Lorenzo, es así, os quedéis cortos, es así. El sistema no puede soportar el fin de la nuclear, y menos en un No, contexto de cuellos de botella de hidrocarburos como estamos ahora. No nos podemos permitir ese lujo. Ni aunque lo electrifiques todo. Fíjense lo que está pasando ahora en Estados Unidos con el tema de los centros de datos. También lo hemos ido avanzando de alguna manera en las últimas semanas. Ahora mismo hay muchas dudas sobre si Estados Unidos va a poder cumplir con las previsiones de crecimiento y de construcción de los centros de datos. Porque hay muchos estados y hay muchas regiones donde, primero por una cuestión regulatoria, en otras ocasiones porque los ciudadanos no quieren ceder sus recursos, sobre todo agua y terrenos, a estos grandes centros de datos, ni pagar la electricidad más cara, evidentemente, pero casi la mitad de los 16 gigavatios de capacidad previstos en Estados Unidos se enfrentan a cancelaciones o retrasos. En estos momentos solo hay 5 gigavatios en construcción. Se esperaban meter 700.000 millones de dólares de inversión y pues parece que la mitad de los centros de datos cuya puesta en marcha está prevista en Estados Unidos en este año 2026 se van a enfrentar a retrasos o a cancelaciones directas. Estos datos provienen de un informe que ha elaborado una empresa que se llama Sideline Climate, que sugieren que solo entre el 30 y el 50% de los 16 gigavatios de capacidad prevista en Estados Unidos para ese año se enfrentan a riesgos, como digo, con solo unos 5 actualmente en construcción. Y luego hay otros que directamente para 2028, 2029, 2030 no se sabe si se van a hacer. Esto genera una narrativa, sobre todo en determinados medios, donde dicen, bueno, pues entonces la inteligencia artificial no se va a desarrollar. O sea, hay que establecer una serie de elementos fundamentales a la hora de analizar esto. ¿Va a haber un ajuste? Es indudable. Eso lo saben todos. ¿De qué calado? No lo sabemos. Pero va a haber un ajuste porque las previsiones están muy lejos de las realidades. ¿Esto va a dificultar la expansión de la inteligencia artificial en el futuro? No, no, todo lo contrario. Es decir, cuanto mayor sea el ajuste, más va a beneficiar la expansión de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque más va a bajar los costes. Es decir, para que se expanda la inteligencia artificial lo que tiene que bajar es el coste. El coste de todo. El coste de las tarjetas gráficas, de las memorias RAM, de los chips, del transporte, de la energía, todo. ¿Y para eso qué tiene que pasar? Que haya menor demanda de ese tipo de productos. Para eso tiene que pinchar la burbuja. Hoy, Jeff Bezos, que de otras cosas a lo mejor no, pero de esto sabe, hacía una reflexión a este respecto, que yo he citado en alguna ocasión, poniendo además como ejemplo la crisis de las .com. Cuando se produjo la burbuja de las .com, de los atentados del 11S del 2001,
todo parecía que un montón de empresas de Internet pues iban a ser las reinas del mambo. Al final muchas de esas empresas no existen, pero Internet no solo ha llegado con nosotros, sino que prácticamente no concebimos una vida sin Internet, ¿no? Nosotros que somos una generación, usted y yo, don César, que hasta ya Totalmente. talluditos no tuvimos acceso a Internet. Bueno, Ya recuerdo. Dime. yo empecé con la Olivetti. Sí, Bueno, sí. bueno, Bueno, yo bueno, también. bueno, Yo también. empecé con el tintero y la estilográfica, para ser sinceros, Eso ahí el ya no, ahí yo lapicero. no. Yo empecé con el lapicero y luego a partir de los 9 años con el tintero y la pluma. O sea, con eso, En ese bueno, orden, no nos piensas confundamos. en ese orden. Pues imagínese usted lo que es de pronto Internet, vamos. O sea, Yo bueno, recordaba incluso de joven, de cuando los primeros teléfonos móviles que nos mandábamos mensajes de texto y aquello ya nos parecía casi ciencia ficción, bueno, ¿no? bueno, bueno. Y cuando de pronto descubrimos que había un teléfono móvil que hacía fotos, bueno, aquello ya fue algo, pero verdaderamente de no creértelo. Sí, y uno, pues no sé, yo tengo ya hijos relativamente mayores, todavía no mucho, pero hablas con ellos y te parece, y cuando se lo comentas, parece que les estás contando algo de la época de las cavernas, ¿no? No, no se lo pueden creer. Entonces Jeff Bezos hacía una reflexión en este sentido. Él decía, si retrocedemos 25 años, cuando Internet estaba en ese momento de burbuja, como digo, .com, hombre, yo diría 27, 28 años, para ser más exactos, nadie habría predicho muchos de los beneficios industriales. ¿Qué pasa? Que la burbuja de las .com borró billones en valor de mercado, empresas que recaudaron cientos de millones en capital desaparecieron en meses, el dinero se desvaneció, pero la infraestructura no. La infraestructura que hizo pasar a estar muchísimo más barata. Es decir, todo ese cable de fibra óptica que se tendió, que tendieron empresas que quebraron, se quedó ahí a un coste muy asumible. Y esto permitió el desarrollo de Internet. Estamos hablando de billones en valor de cable enterrado bajo los océanos y a través de continentes. Tendido por empresas que hoy ya no existen. Pero esa infraestructura la estamos utilizando. Quebraron, el cable se quedó en el subsuelo. Y sigue ahí. Y pudieron usarlo. ¿Quién? Pues las que no estaban en aquel momento. Que son hoy Amazon, Google, Netflix, cada plataforma en la nube, cada servicio en streaming. Todo construido sobre una infraestructura pagada por empresas muertas. Financiaron el futuro, seguramente no de forma voluntaria. Bueno, con casi toda seguridad no de forma voluntaria. No, no, con seguridad no fue de forma ¿Quiénes voluntaria. sobrevivieron? Pues los que estaban en InQtel, la empresa de finanzas de la CIA, los que estaban muy ligados a la inteligencia norteamericana y al DARPA, la Agencia de Proyectos Avanzados de Defensa. Sí, Peter Thiel, Mark Zuckerberg, Elon Musk y compañía, todos esos con el riñón bien cubierto con contratos del propio Pentágono y de las agencias de inteligencia. Ahora mismo, para establecer un paralelismo, cientos de miles de millones están llegando a la infraestructura de la inteligencia artificial. Centros de datos, fabricación de chips, generación de energía, sistemas de enfriamiento para conseguir que sean más eficientes. Bueno, pues algunas de las empresas que están firmando esos cheques no van a existir dentro de un lustro. Y va a haber una corrección. Y valoraciones se van a desplomar. ¿Cuáles? Hombre, pues si lo supiéramos, a lo mejor no estábamos, don César y yo, haciendo este programa y estábamos a lo mejor fumándonos un puro en una playa. No lo sé. Y la infraestructura seguirá en pie. ¿Que es verdad que habrá centros de datos que a lo mejor no se terminen de realizar? Es muy posible. Es muy posible. Pero los centros de datos y esa tecnología, bueno, pues en ese momento será más barata y por lo tanto, pues en precio de derribo podrán irse desarrollando. Y esto hay que tenerlo muy claro. Yo entiendo que esto a los que esperan que tras el pinchazo de la burbuja, pues la explosión de la inteligencia artificial no se produzca, la inteligencia artificial ha venido para quedarse y cuanto antes sepamos lo que es y cómo luchar contra sus efectos perniciosos, mucho mejor, ¿eh? Lo de taparse los ojos creo que es un gran error. Y bueno, estoy trabajando también en mi próximo libro en esta línea. Hasta ahí puedo leer, como decía Mayra Gómez Kemp en el 1, 2, 3, que antes lo presentaba otro, pero a mí ya me pillaba pequeño. Seguro usted no es el presentador No, anterior, ya le he no, puesto nombre. yo conocía al primer presentador. O sea, yo conocía al primer presentador que se llamaba Kiko Ledgar y era Eso un es, peruano. eso es. Y era un peruano muy, muy simpático que Le pongo ponía unos trampas a usted, nombres. don César, pero se acuerda absolutamente de todo. No, lo que pasa es que soy muy viejo, no es otra cosa. Y claro, Kiko Ledgar además era un personaje que ponía unos nombres rarísimos a los hijos, no tenían nombres normales, uno se Como Elon llamaba Musk, ¿no? Clipper, exactamente. O sea, Elon Musk ahí no ha sido nada original y efectivamente, pues este le ponía unos nombres a los críos, pues
pues Clipper y cosas así, que tú dices, ¿pero cómo se le puede poner a un niño esos nombres? Bueno, pues que sepa usted que luego lo ha hecho otra gente y no solo Elon Musk, y a todo el mundo le ha parecido la cosa más normal del ¿Sabe mundo. usted que X se llama X por el hijo? Es que el hijo se llamaba XAE-AXII. Anteriormente se llamaba XAE-A12. Y claro, ya llega un momento en el que, por cuestiones prácticas de logística, pues le llaman X y ya está, ¿no? Exactamente, Este es el... exactamente. Yo lo comprendo perfectamente, ¿no? O sea, no me pilla de sorpresa, pero desde luego es tremendo. Según la madre del bebé, con la que al final acabó partiendo peras, y que tiene una familia bastante poco recomendable, vamos a tener caridad cristiana, la X corresponde a la variable matemática que expresa una incógnita, para eso tampoco hace falta haber estudiado en Harvard. No, Y luego efectivamente. la AE junta es una variación élfica de las iniciales AI, Anda, inteligencia fíjate, artificial, fíjate. o ellos dicen que también amor. Ellos el amor lo vinculan con la inteligencia artificial. Y luego A12, esto todo es rigurosamente cierto, ¿eh? A12 es el nombre de modelo que precedió al SR-71, que es el avión favorito de la pareja. Porque por lo visto les gusta mucho la aviación, ¿no? Y Mira, luego y a gente que le pasa así. la última A, es de Arcángel. A mí esto es lo que me da realmente miedo. Es decir, esta gente está como una cabra, está como una chota. Y Bueno, el yo que, después de ver la última representación de Donald Trump curando a enfermos como si fuera bueno, Jesucristo, es algo ya, verdaderamente estamos llegando a unos extremos inquietantes. sí, absolutamente, ¿no? Bueno, más cosas. Reunión de emergencia Casa Blanca Wall Street por la revolución de la inteligencia artificial de Anthropic, ¿no? Esa herramienta que ya comentamos la semana pasada, que había pues sembrado, bueno, pues no el terror, pero sí que había sembrado el nerviosismo entre determinados sectores con su sistema Mythos, un sistema que, como contamos en el último programa de la semana pasada, pues había conseguido no solo descifrar determinadas vulnerabilidades, sino que, vamos, era un preludio prácticamente del Skynet de Terminator, ¿no? Es lo que nos está contando Anthropic. Y entonces va a Wall Street, pues va a la Casa Blanca y dice, bueno, pues que entonces que todos los banqueros se reúnan con Scott Bessent para ver qué riesgos hay ahí, ¿no? Y entonces nos han estado contando cómo bueno, pues tanto Scott Bessent como también el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, han convocado a los líderes de Wall Street a una reunión súper urgente por preocupaciones de que el último modelo de inteligencia artificial Anthropic podría inaugurar una era de mayor riesgo cibernético que pusiera patas arriba al sistema financiero. Señores, esto es una milonga. Esto es una milonga. ¿A quién llamó Anthropic el primero de todos cuando vio que su sistema funcionaba? Pues a JP Morgan, que es quien Claro, controla la Reserva Federal y el Tesoro. Para poner en sus manos el nuevo juguete, lo contamos. De hecho, ¿saben ustedes quién fue el único que no fue a esa reunión? Jamie Dimon de JP Morgan. Ese fue el claro, único que no fue, claro. claro, claro, Claro. Ah, pues si claro. esto lo tengo yo aquí, tranquilos, chavales, tranquilos. Allí fueron Jane Fraser de Citigroup, Ted Pick de Morgan Stanley, Brian Moynihan de Bank of America, Charlie Sharp de Wells Fargo y David Solomon de Goldman Sachs. Jamie Dimon no fue. Por lo visto tenía un problema de agenda, como esos que el día del 11S no acudieron a las Torres Gemelas, ¿verdad? Sí, Porque sí, tenían porque tenían que ir a dentista o buscar a tenían que los llevar, niños, cualquiera eso de es, estas a la cosas, sí. guardería y tal, que suele coincidir además precisamente con que luego seas el secretario de Comercio de Donald Trump. Cosas Sí, que suceden en la vida, cosas ¿no? que pasan, sí, Bien. sí, sí. Y yo estoy investigando un poco, digo, bueno, si esto es tan peligroso, se lo habrán dado a JP Morgan, a Apple, a Google, a los que habían comentado la semana pasada y ya está, ¿no? Bueno, ya hay 40 empresas que tienen este sistema, o sea, yo no sé si ellos quieren controlarlo, que lo tengan ya 40. ¿Saben ustedes quién es su principal cliente? El Pentágono. Claro. Claro. De hecho, el Pentágono ha desplegado modelos anteriores de Anthropic en la operación para capturar a Maduro durante el conflicto con Irán. Y antes de lanzar este nuevo sistema, Mythos se llama, de mitología, sí. Es que estos están siempre en lo mismo, es decir, menos nombrar a Dios, cualquier cosa. Luego Sí. publican post donde aparece Donald Trump como si fuera Jesucristo, o otros en España le ponen nombre de Fundación Atenea a su chiringuito patrio. Anthropic mantuvo discusiones con funcionarios de Estados Unidos antes de lanzar Mythos y ya le comunicó las capacidades cibernéticas ofensivas y defensivas. Si uno coge la hemeroteca, se da cuenta de que el 30 de marzo, Jerome Powell advirtió de un ciberataque al sistema bancario, un día antes de que se filtrara el código fuente de Anthropic Cloud.
Ese mismo 30 de marzo, Jamie Dimon advirtió de un ciberataque catastrófico este año, mencionando específicamente a Anthropic antes de que ocurriera la filtración. Estamos ante la excusa perfecta para culparle de la crisis financiera cuando se produzca. Sí. Claro, dice, no, es que esto es por la inteligencia artificial. Pero nosotros somos muy buenos, no tiene nada que ver, la crisis de deuda de Estados Unidos no tiene nada que ver, ni la crisis de crédito privado, ni la crisis inflacionaria, no. Sale también la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, sale la señora Georgieva Cristalina, y dice, sí, hombre, el mundo este año iba a crecer mucho, pero claro, ahora con la guerra no va a crecer. No os lo creéis ni vosotros. ¿Por qué iba a crecer el mundo en el año 2026? Si estamos en un entorno de esta inflación desde la crisis del 2022, de la que solo se escapaba Estados Unidos y ya no. Pero bueno, nos seguirán diciendo que es todo por culpa de la guerra de Irán. Y mientras tanto, pues Sánchez seguirá aprovechando su jugada, ¿no? Y von der Leyen seguirá celebrando e intentarán, pues en alguna medida, ir reduciendo la influencia de Rusia en los países del este de Europa. Que, ojo, Rusia, como en el caso de Siria, no ha realizado ninguna declaración antisonante, ni ha dicho que va a acabar con este gobierno, como habría hecho Estados Unidos o como habría hecho la propia Unión Europea. Lo que han dicho las autoridades de Rusia es que respetan el resultado en Hungría y que esperan mantener buenas relaciones con su primer ministro. ¿Y esto cómo puede ser? Pues claro. ¿Por qué? Porque Hungría y Rusia tienen una relación económica muy estrecha y la van a Sí, seguir manteniendo, sí, por señores, supuesto, por por cuestiones supuesto. culturales, por cuestiones económicos. Otra cosa es que Europa quiera que Hungría vaya acabando con esa relación. Pero esto al final va a ir en detrimento de los ciudadanos húngaros. De nadie más, de nadie menos. ¿Qué va a hacer la Unión Europea? Intentar comprar las voluntades con fondos de cohesión, con fondos europeos. ¿Y para eso qué es indispensable? Que Ucrania no entre en la Unión Europea. Así que cuidado, ¿eh? Porque cuando todos están peleando por la misma tarta, pues a lo mejor a los nuevos les toca un trocito de tarta más pequeño, no les toca ningún trozo de tarta. Es posible que nada. Claro. Para que haya fondos de cohesión con las que comprar voluntades en los países del este, necesitas que Ucrania no entre como miembro de pleno derecho en la Unión Europea, porque si no, todo el dinero se tiene que ir para Ucrania. Eso sí, como bien decía usted antes, Estados Unidos pierde una punta de lanza ahora mismo, aunque a lo mejor no tanto, porque fíjense cómo Donald Tusk, a pesar de beber los vientos por la Unión Europea, no ha dejado de actuar como un peón de la OTAN y como un peón de Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con su relación con Rusia. Pero ¿quién podría pensar otra Claro. cosa? Pero bueno, el plan establecido en la Estrategia de Seguridad Nacional de ir cogiendo o ir acercándose Estados Unidos a determinados líderes europeos para ir acercándolos a una especie de OTAN A en contraposición con la OTAN B, pues cada vez se va estrechando y va a quedar Meloni poco más, porque a Abascal también le veía yo tristón con todo esto, porque evidentemente él pierde una de las puntas de lanza y uno de los modelos en los que se quería él mirar en el espejo, aunque las distancias sean tan siderales, pero en el plano de política exterior, sí. Sí, Sí, sí. sí, pero lo utilizaban, ¿no? Era un poco una de las grandes imágenes, una de las grandes caras, una de las grandes voces. Bueno, veremos cómo se va articulando todo esto. Pero bueno, don César, esto es lo que ha pasado hasta hoy. Mañana veremos lo que sucede porque, bueno, yo sigo pendiente de ver lo que pasa en ese estrecho y mañana contaremos pues con todo lujo de detalles si finalmente se ha producido ese bloqueo, si se ha detenido algún buque concreto y bueno, pues esperemos, como siempre decimos, que no llegue la sangre al río y que a pesar del mareo este continuo al que nos somete Donald Trump y sus secuaces, pues que finalmente pues se pueda llegar a algún tipo, si no de acuerdo de paz, pero por lo menos que los ataques y los intercambios de golpes se reduzcan, perdón, al mínimo. Que también vamos a poner el foco en Turquía, porque Erdogan ya le ha dicho a Netanyahu que se acabó lo que se daba y que ya lo único que falta es que entren en guerra Turquía e Israel. Hombre, Bueno, de esto hablamos ya, ¿no? está la cosa muy seria y Israel está de un agresivo Sí. con Turquía verdaderamente No, es insoportable, que ¿eh? si te acuestas con tu enemigo, pues al final a lo mejor te da una patada cuando está durmiendo, en el mejor de los casos, y cuando no, pues a lo mejor te sodomiza. Es que Claro. lo de Siria fue vergonzoso. O sea, el reparto de Siria, entre otros, pero fundamentalmente en cuestión territorial, entre Turquía e Israel, estaba claro que al final tenía que llegar la sangre al río. Sí,
E Sí. Israel, por activa y por pasiva, el gobierno de Israel sitúa a Turquía enfrente. La prensa israelí está diciendo que los turcos deben de ser los siguientes y cuando acabe lo de Líbano, bien de una manera o de otra, el foco se va a poner en Turquía y Turquía sigue siendo país OTAN. Sí, bueno, con salir de la OTAN mientras lo ataca Israel y luego regresar ya está todo solucionado. O estableciendo algún tipo de modificación por parte de la Casa Blanca por la cual si ya no se aplica el artículo 5 ya da igual quién esté en la OTAN y entonces se puede entrar en guerra sin ningún tipo de problema, que eso es lo que están viendo los turcos también, que Sí, puede ser la jugada de la Casa Blanca. Pero mire, don César, ya la realidad es tan complicada, ¿verdad? Y tan difícil de atisbar y de aprender que como para encima pensar en lo que va a suceder mañana, pues mañana ya contaremos lo que suceda y ya así veremos nuestros lo que amigos, como pasa. siempre, estarán informados, ¿no? Efectivamente, ya nos enteraremos de ver lo que va a suceder y, en fin, procuraremos estar ahí para poder contarlo, obviamente, pero esto es lo que hay. Por cierto, no se me vayan muy lejos, que tenemos hoy a Alfonso el Batallador y tenemos que contar cómo estaba organizado el reino de Aragón en la época. Ya de más mayorcete ya con bigote y tal. Ya hasta con barba y, en Sí, fin, ¿no? ya sentándose en el trono y viendo el panorama y cómo estaba organizado Aragón, que lo ves y luego entiendes muchas cosas, Estaba ya porque Amazon por ahí a ver si ponía un centro de datos. sí, estaba aquello ya en plan de, en fin, la comarcalización, ¿no? Que Sí. dirían después, ¿no? Ya el caciquismo tan tradicional, ¿no? ¿Verdad? Exactamente, Nuestro tan español. aragonés, no Sí. solo en Aragón, o No, sea, pero es pero español, en teoría. evidentemente en Aragón es algo muy obvio y eso ya se veía. O sea, eso ya en la época se veía cómo iba todo y así funcionaba, vamos, no hay más vuelta de hoja. Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso, de cómo estaba configurado ese reino de Aragón y cómo además se convirtió en reino y en fin, el tipo de alianzas extrahispánicas que empezó a buscar, que por cierto, esa es una manía española que luego se ha llevado precisamente a Hispanoamérica y es pretender que los extranjeros te arreglen tus problemas. Bueno, los extranjeros es dudoso que quieran arreglarte tus problemas, pero sí es verdad que los aprovechan para sacarle un partido a tus crisis verdaderamente de impresión, ¿no? Bueno, pues eso ya se veía, ¿eh? O sea, bueno, viene viéndose desde la Guerra Púnica, ¿no? O sea, que no es nada extraño. De modo que no se me vaya muy lejos, Aquí me quedo. que eso vamos a ver. Hasta ahora, don César. Un abrazo.